medio de un valle vestido y una extensa vegetación de riachuelos de aguas cristalinas que hacen del paisaje una muestra postal y desafiantes cerros andinos, se localiza el distrito de Quinches. Esta hermosa zona del país se ubica al noroeste de la provincia de Yauyos y forma parte de los 33 distritos que tiene dicha jurisdicción, que pertenece a la región Lima. Quinches se levanta sobre los 2.962 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de aproximadamente 1.000 habitantes. Como toda zona del interior del país, su población ha migrado a otras localidades de la región Lima en busca de mejores horizontes y forma de vida. A pesar de tener más de 103 años de fundación republicana, Quinches mantiene sus tradiciones de antaño, que lo hacen parecer un pueblo colonial donde el tiempo se ha detenido. Para llegar a Quinches se requiere hacer un recorrido desde Lima de 8 horas en auto, debido a que el camino no se encuentra asfaltado, porque es una vía firmada, zigzagueante y accidentada, donde los barrancos y abismos están pegados a la vía. Quinches es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Yauyos. Antes de la llegada de los españoles, ya habitaban estas tierras varios ayllus, que hasta ahora subsisten bajo las denominaciones de comunidades campesinas. Cuenta la historia que entre sus habitantes había un guerrero llamado Quincher, quien en una noche de luna raptó a una doncella descendiente de los Pixcahuacra, que constituía una poderosa confederación de 5 aguerridos pueblos, quienes al conocer esta afrenta enviaron a sus emisarios al mando del general Urco Cuto para rescatar a la bella muchacha y exigir las reparaciones correspondientes. El distrito de Quinches nació de tiempo de los incas, del lugar de Yarunga, según la historia de nuestro pueblo. Resulta de que con transcurrir de los años llegó entonces a un lugar que se llama Juntucuña, y llegó Hernando de Soto. Tras librar varias batallas, Quincher y su amada doncella se instalaron en el lugar llamado Cuaripampa y se defendía de las tempestades invernales en la gran cueva de Jamaque. Luego de llevar una vida sedentaria, logró unificar a los pequeños pueblos de la comarca de Rumicucho, Huatala, Ampura, Pongo. De ahí el origen del nombre del distrito de Quinches, en honor al guerrero que unificó la comarca. Los conquistadores españoles Hernando de Soto y Diego de Agüero, a su paso hacia el pueblo de Pachacamac, cruzó el valle de Quinches y se quedaron perplejos por el encanto de sus paisajes y los recursos naturales que poseía. Es así que el 25 de julio de 1534 fundan el pueblo bajo el nombre de Apóstol Santiago de Quinches, en honor al patrón de España, Santiago de Compostela. Fue el distrito de Quinches o anexo de Quinches fue por Quinches, pero llevaba el nombre de un guerrero que estaba en el lugar de Yarunga, según las historias. Entonces se nombró con el nombre de Quinches, llevando ese nombre del guerrero Quincher. Entonces Hernando de Soto, según las historias, comenzó a poblar. Por eso nuestro pueblo lleva todos los apellidos del origen español, como es Mendoza, Michuy, Saravia y los otros apellidos, de lo que en la zona todos los pueblos que alrededor tenemos no lleva ese nombre o no lo llevan los apellidos. Pese al paso de los años, Quinches se mantiene alejada del ruido de las grandes ciudades. Sus calles y viviendas muestran aún los vestigios de la conquista española. Sus vías empedradas y angostas, las mismas que no tienen nombre, son tan antiguas que contrastan con los postes de luces que se han instalado para llevar luz eléctrica a las viviendas. Las casas, en su mayoría virreinales, construidas a base de adobe y quincha y con sus característicos balcones,
se levantan a lo largo y ancho del distrito, aunque en algunos lugares se elevan construcciones modernas, como es el caso de la sede de la Municipalidad Distrital y algunas viviendas que son utilizadas como hospedajes. Vamos a decir de que aquí Kincher, vamos a llamar al caudillo que estaba en Yarunga, bajaba siempre con sus doncellas al lugar, como vuelvo a repetir, al lugar de Jontucuña. Entonces, de ahí comenzó la rivalidad entre la gente de Hernando de Soto y los incas. Entonces ya había pequeños enfrentamientos, y entonces ya esa pequeña rivalidad. Y como Hernando de Soto, creo que según la historia también, Santo Toribio de Mogrovejo, que es fundador, creo que de la ciudad de Guañe, donde estaba Hernando de Soto también, porque había más población, casi según la historia, no lo aclaro bien, pero sí. Entonces, de esa pequeña rivalidad ya se separó de los españoles, formando la ciudadela de Yarunga. Su plaza de armas luce una llamativa pileta rodeada de pinos enanos, rosas y palmeras, que la hacen llamativa y que reúne a la población, entre niños, adultos y personas de la tercera edad, en horas de la tarde. Los pobladores nos dicen que no solamente sienten amor por el distrito que los vio nacer, sino por el Perú. Por eso votaron para que en la plaza de armas se colocaran los bustos de Miguel Grau Seminario y Francisco Bolognesi, héroes de la Guerra del Pacífico. Otro lugar de atracción turística que tiene Quinches es su iglesia matriz, la cual fue construida tras la fundación de la ciudad. Según los datos históricos, el primer fraile que ofició la Santa Misa fue el padre Melchor de los Reyes, de la Orden de los Predicadores. La iglesia luce tanto en el altar como en su interior imágenes de diversos santos. Nos cuentan los conocedores que en el año 1559 llegó directamente de España la imagen ecuestre del patrón apóstol Santiago, que fue colocada en un artístico altar y que es fiel réplica de la imagen que existe en la catedral de la ciudad de Compostela. Inicialmente la iglesia matriz fue construida con techo de paja y material de la zona. En 1899 se realizaron algunas modificaciones y se cambió su techado. En 1917 se volvió a modificar y arreglar las torres que forman parte del templo. En ellas se pueden observar las campanas que suenan cada vez que se convoca misa. Según sus pobladores, las campanas colocadas no pertenecen al templo, ya que las verdaderas, que fueron traídas desde España y con el nombre de Quinches tallado en alto relieve, por ser demasiadas grandes y pesadas, fue llevada a San José de los Chorrillos, en la provincia de Huarochirí, donde hasta hoy se conserva. Un dato curioso y que nos llama la atención es que durante las misas que se celebran, las mujeres se sientan en una fila y los hombres en la otra, nunca se juntan, y esto se debe, según nos refieren, a una antigua costumbre que viene desde años ancestrales. En la parte alta de la ciudad y superando un camino accidentado, se llega al complejo arqueológico de la fortaleza de Yarunga, construida por los antiguos peruanos en base a grandes rocas que fueron traídas de diversas partes de la hoy provincia de Yauyos. Desde este punto podían divisar toda la ciudad y protegerla de cualquier intento de ataque o invasión de las tribus enemigas. Luego de haber caminado 1,5 kilómetros por una trocha de difícil acceso, hemos llegado a la fortaleza de Yarunga. Esta fortaleza fue construida por los pre-incas y luego fue, conquistada por los incas y posteriormente por los españoles. Para conocer un poco de la historia de Yarunga, vamos a conversar con el profesor Aladino. Él es historiador de esta zona y nos va a explicar por qué los pre-incas y de qué cultura vinieron a esta zona denominada Yarunga. Bueno, vinieron desde los chancas, una fortaleza construida sobre este mirador para poder, en primer lugar, defenderse de todos sus enemigos, y en segundo lugar para estar más cerca de su dios Sol.
Esto está más arriba de la población de Quinches, a 1,5 kilómetros de distancia. Es duro subir, pero llegar acá es una maravilla para el conocimiento de todos los turistas. La fortaleza, que luce casi oculta por la espesa vegetación que cubre sus paredes y hace difícil su visibilidad, representa el pasado de los antiguos quinchinos, quienes se muestran orgullosos de su origen. En varios tramos del complejo arqueológico se puede observar la construcción de acueductos que fueron utilizados para llevar aguas a las zonas altas y cultivar grandes extensiones de tierra que permitieron alimentar a los antiguos peruanos como al ganado que criaban. Si bien los incas no pudieron conquistar Quinches, lograron, sin embargo, introducir su cultura y su organización, que fue muy valioso para su progreso y desarrollo en sus diversas actividades. Otra de las construcciones que llama la atención y que aún se conserva en la fortaleza de Yarunga es el famoso Poyungo, que es un hueco subterráneo que construyeron los antiguos pobladores de Quinches para guardar y almacenar no solamente los alimentos, sino que también servía para refugiarse de sus enemigos ante una eventual invasión. En toda la zona de los miradores que podemos nosotros tener acá en el distrito de Quinches, hay este tipo de poyungo que sirve por lo mismo que ya les he dicho. ¿Y a los prisioneros dónde se les guardaba? ¿También acá o había unas celdas especiales? También había celdas especiales, ¿no? Esto, como les digo, esta es reserva de alimentos y luego para atrincherarse de la población en momentos de invasión. Existe 3 miradores, una donde estamos, que es Yarunga, y la otra es acá allá arriba, alto, conocido como Alto Perú. También tiene la característica de piedra, sus construcciones son de piedra y barro. Otro de los miradores que corresponde al distrito de Quinches es la fortaleza de la Yaguay, que queda precisamente allá en la misma cumbre. También tiene construcciones de barro y piedras. También en sus épocas ha sido techadas a base de ichu. Está justamente en la cumbre, de donde hay una pendiente, y la historia nos dice de que en esas pendientes castigaban a aquellos que no cumplían con las 3 leyes, Amasúa, Amaquella y Amayuya. Pero Quinches no solamente cuenta con estas zonas como atractivo turístico, sino que también destaca la famosa laguna de Huascacocha, ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a esta hermosa reserva natural se tiene que recorrer en auto y por vía carrozable cerca de 4 horas hasta llegar a la zona conocida como Chura, donde termina el camino. El frío mezclado con el fuerte sol que golpea el lugar hace de este sitio una meseta donde solo crece el ichu y se pueden ver pequeñas manadas de vicuñas que se desplazan a las zonas altas. Al llegar a este lugar y superar una pendiente se tiene que bajar a una quebrada, donde figura un camino hecho por los campesinos que se desplazan por este lugar. De allí se inicia una caminata de alrededor de 4 horas. Pese a que a lo largo del camino se pueden observar una serie de caídas de aguas, nuestro desplazamiento se hace lento y torpe debido a la altura y sobre todo a lo difícil y accidentada de la vía. Nuestro guía en la ruta, Mac Ducler Fernández, regidor de la Municipalidad de Quinches, nos dice que falta poco para llegar a la tan famosa laguna Huascacocha. Sin embargo, solo vemos cerros y tierra quemada por el fuerte sol. Casi a lo largo de la caminata nos desplazamos pegado a un canal de río para no desviarnos de la ruta, y cada segundo, minuto y hora se hacía eterno y la laguna parecía inalcanzable para unos cuerpos que no están acostumbrados a desplazarse a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando parecía que las fuerzas nos abandonaban y tras habernos alejado considerablemente del grupo, pudimos divisar a más de 100 metros, que parecían kilómetros, la famosa laguna de Huascacocha. Llegar a su orilla parecía imposible y pese a su cercanía las piernas se volvían pesadas y lentas. Tras un viaje de 8 horas, un equipo del Canal de Congreso de la República ha llegado a la laguna de Huascacocha, ubicada en el distrito de Quinches, provincia de Yauyos, región Lima.
Esta reserva natural busca ser promovida por sus autoridades como un polo turístico de desarrollo. Para ello, vienen trabajando arduamente y de forma intensa. La laguna tiene un ancho de 500 metros y una extensión de más de 1 kilómetro. La formación de dicha laguna, según nos cuentan, se dio por el deshielo de sus nevados, Huayna Cotoni y el Yongote. Los pobladores nos dicen que años atrás estos nevados lucían totalmente cubiertos de hielo, que hacían de la zona un lugar paradisíaco, pero el calentamiento global los ha afectado al igual que a otras zonas altoandinas y del mundo. Pese a ser considerada como una atracción turística, la laguna de Huascacocha ha sufrido los embates del cambio climático, ya que no solo los nevados se han derretido, sino que la reserva natural se ha visto perjudicada, ya que el volumen de sus aguas se ha reducido considerablemente y muestra de ello es que podemos apreciar bancos de arenas. Tras contemplar por varias horas la belleza natural de esta zona de Quinches, donde el frío cala los huesos y la falta de oxígeno hace difícil nuestra respiración, y luego de pernotar con una familia de ganaderos en sus humildes corrales, quienes nos brindaron abrigo y alimentos, volvemos a iniciar nuestro regreso a la ciudad, no sin antes decirles que si visita esta jurisdicción de Yauyos, tiene que conocer esta reserva natural. Pero si viene a Quinches a conocer sus atractivos turísticos, tiene que disfrutar de su variada gastronomía y visitar el restaurante La Retama, de propiedad de la señora Ana María Quinto. Entre los platos típicos de la zona destacan el caldo de gallina criolla, porque es alimentada con productos naturales. También está la sopa elaborada a base de trigo, muño, queso, orégano y habas verdes. El patache, en base a trigo, carne de chancho. También está el choclo, el cuy en sus diversas modalidades, papa sancochada, habas, queso, sopa de carnero, pachamanca a la olla, entre otras delicias gastronómicas. Así es Quinches, un distrito colonial que se resiste al paso de los años y donde su gente, en su gran mayoría de la tercera edad, espera ver su zona convertida en un polo de desarrollo turístico que le genere ingresos económicos para su progreso. Para ello demandan no solo el apoyo del Congreso de la República y de sus autoridades, sino del gobierno central para que declaren todas sus zonas arqueológicas como patrimonio cultural y puedan difundirla a nivel nacional e internacional.